Vamos a orar. Padre Dios Santo, misericordioso, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te ruego por cada hermano que ha podido escuchar tu palabra hoy. Te pido que los ayudes, abre sus corazones y también a través de la Biblia queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y también poder conocer el tiempo en que estamos viviendo, y por eso queremos agradecerte. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí vamos a responder. Este versículo ha sufrido muchas malas interpretaciones. A través de estos versículos vamos a responder qué significa si pecaremos voluntariamente y después de haber recibido el conocimiento de verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Entonces vamos a responder qué significa pecar voluntariamente después de haber oído aquí dice oído el conocimiento de verdad. Dice. Esto no está hablando después de haber recibido salvación. Este versículo está hablando después que ha escuchado la palabra, el Evangelio, y después él voluntariamente decide no recibir salvación y rechaza la gracia de Dios. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad. ¿Qué significa recibir conocimiento de la verdad? Es cuando escuchamos la palabra y después rechazamos voluntariamente la salvación. Eso se refiere. Por eso Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí, pecar voluntariamente significa rechazar el Evangelio. No está hablando de pecados morales, sino que cuando uno escucha el Evangelio, la salvación, y después decide rechazar y pasar de largo, esas personas dice que si mueren ya no van a tener oportunidad de recibir la salvación. Aquí vamos a ver. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que oye la palabra y cree, recibe la vida eterna, la salvación. Pero el que oye y no cree, entonces va a ir a la condenación. Aquí, por ejemplo, este es un video, una foto, diré. Este caballero dice que ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque él había entrado en huelga de hambre 38 días. En huelga de hambre frente al palacio en México. Entonces, ¿cuál era la única manera para que viva? Él tenía que comer, ¿no? Pero él, como no ha comido 38 días, pues ha muerto. Así es este ejemplo de la Biblia. Si tú has escuchado seminario, has escuchado de la sangre de Cristo que ha pagado los pecados, y tú has decidido no creer, entonces eso es pecar voluntariamente, después de haber oído la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa persona ha escuchado la palabra y después no ha creído, después va a morir y ya no va a haber oportunidad para él para que reciba la salvación. Eso se refiere. Después de haber conocido el conocimiento de verdad, ¿esto qué significa? ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
La verdad es el Evangelio, lo que Cristo vino a hacer a este mundo. En Juan 12:32 podemos ver: y yo, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando que Jesús, ¿a qué vino a este mundo? A morir por nuestros pecados. Hebreos 10:17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, aquí vemos a qué vino Jesús: a morir por nuestros pecados. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A derramar su sangre, a morir por nuestros pecados. Por eso, en Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vamos a ver a qué vino Jesús a este mundo. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Que si uno murió, todos murieron. Cristo ha muerto, ha derramado su sangre por nuestros pecados. Hebreos 9:27, que la sangre de Cristo ha obtenido eterna redención. O sea, hace 2000 años, la sangre de Jesús ya ha pagado el pecado de todo el mundo. Y por eso, tu pecado ya ha sido perdonado. No solo de ti, sino de todo el mundo, dice la Biblia. Y aquí en Juan 2:2, primera Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice. Por todo el mundo, Jesús por el pecado de todo el mundo ya ha pagado. Entonces, ¿qué dice el pastor Juan Lee con respecto a esta pregunta? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí pecar no habla de pecado moral, dice, sino del pecado de no creer en la verdad que Jesús cumplió, y el que rechaza voluntariamente el Evangelio. Este rechaza. Este es el pecado. El pecado voluntario entonces es rechazar el Evangelio después de haber oído el Evangelio, la palabra de Dios. En un seminario de la Biblia, mucha gente escucha la palabra, pero al final, ¿qué hacen ellos? Cierran su corazón y voluntariamente rechazan la salvación. Entonces, para esas personas, ¿qué queda? Dice, una horrenda expectación de juicio. Eso dice Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí, por eso, podemos comparar, por último, Romanos 8:15 habla, las personas que no tienen salvación siguen viviendo con su espíritu en esclavitud, pero los que tienen salvación ahora tienen el espíritu de adopción. Espíritu de esclavitud significa que tienen miedo a morir, tienen miedo al infierno, al juicio. ¿Por qué? Porque todavía no tienen salvación. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, aquí hay los que tienen espíritu de esclavitud, dice que tienen temor. ¿Temor de qué? De morir e ir al infierno. Pero los que han sido perdonados, han creído en la sangre de Cristo, ahora tienen, dice, espíritu de adopción, y le pueden decir a Dios, Padre. Por eso, cuando Adán y Eva han pecado en el huerto del Edén, ¿qué consecuencia han tenido ellos cuando han pecado? Aquí dice la Biblia: mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán y Eva han pecado en el huerto del Edén, han tenido miedo, dice. Esto habla de que las personas que no han recibido salvación y todavía, si han rechazado el Evangelio, toda su vida van a vivir con temor, con miedo. ¿De qué? Porque su espíritu les dice que tarde o temprano se van a encontrar con Dios. Aquí dice, tuve miedo. Y ahora, por último, así Dios hace con el hombre que rechaza el Evangelio. Dios abandona al hombre cuando lo rechaza. Hebreos 10:4
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿No? Un ejemplo de una persona que ha rechazado el Evangelio, la salvación, es Judas Iscariote. Este Judas ha vivido 3 años con el Señor, pero al final él, ¿en qué momento ha rechazado la salvación? Cuando él negó a Cristo y se suicidó, se quitó la vida. Por eso Judas es un ejemplo de las personas que escuchan las palabras, escuchan la Biblia, el seminario de la Biblia, y ellos voluntariamente deciden, no, yo estoy bien, no necesito la salvación, y viven sus vidas, pero viven con un pecado que les sigue toda la vida, miedo, porque saben que la muerte les va a llevar a la condenación del infierno. Por eso aquí Dios hasta el último espera al pecador. En Éxodo podemos ver, mira, por último, el que rechaza a Dios, Dios también lo rechaza. En Éxodo 7:14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí vemos en el 7 y el 8, Faraón endureció su corazón. En el 8:15, Faraón endureció su corazón. Pero en el 10:27, ahora Dios lo está rechazando y Dios lo va a endurecer el corazón de Faraón. 10:27, vamos a leer. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejar ir, ¿no? Así es. El hombre endurece su corazón, rechaza voluntariamente. Al final Dios lo deja y Dios lo ha esperado hasta el último, ¿no? Por eso, por último, vamos a leer Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí dice, pacto eterno es la salvación. La salvación no se pierde. Aquí dice pacto eterno. Y si tú has recibido salvación, ahora dice que vas a caminar con Dios, porque Dios te ha puesto el Espíritu Santo y ahora puedes caminar con el Señor. Por eso, estos versículos no está hablando para personas salvas. Estos versículos, en resumen, es para las personas que no han recibido salvación, pero también estos versículos son para personas que han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero ellos, después de haber escuchado, voluntariamente deciden rechazar la sangre de Cristo y seguir viviendo bajo sus pecados. Para ellos, dice, cuando ellos van a morir, solo les espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego.